Petrobras, calidad internacional al alcance de todos. En Petrobras te damos un impulso para pasear. Un saludo cordial a todos los seguidores de Radio Concierto. Hoy nuestro viernes de HDP nos trae hasta la Fundación APAMAP. La Fundación APAMAP se fundó en 1986 y desde entonces voluntarios, directivos y amigos asisten a pacientes, a personas con discapacidad en Ciudad del Este. Estamos en el área 8 y vamos a hablar con los fundadores, con los voluntarios, con pacientes y con los directivos para conocer más a esta fundación. Ya nos encontramos en este momento en la Fundación APAMAP, aquí en el área 8 de Ciudad del Este, donde vamos a hablar con uno de los socios fundadores para comenzar este reportaje de Viernes de HDP. Nos habla José Amarilla, quien nos cuenta cómo nace esta fundación que hasta hoy asiste y acompaña a todas las familias altoparanaenses y también de otros departamentos del país. Uno de los fundadores de la Fundación APAMAP, que se creó en el año 1986. Estábamos a través de como una asociación de padres y en ese entonces, ¿verdad? El nombre que se le dio a esta asociación, y en esa época también era usual utilizar la palabra minusválidos, ¿verdad? Entonces se llama Asociación de Padres y Amigos, porque había también amigos que no tenían hijos con discapacidad, por eso, y amigos de minusválidos del Alto Paraná. Bueno, ¿cómo nace, verdad? Yo voy a contar que yo le llevaba a mi hija cuando iba a Asunción, pues yo trabajaba ya acá, a la Fundación Teletón. Y ahí el doctor Alonso, que era uno de los fisiatras, me dice, ¿cómo es que ustedes en Alto Paraná construyen una hidroeléctrica? Desvían el río Paraná y no van a tener una asociación que atienden a las personas con discapacidad. Entonces yo más o menos me hice como un desafío y ahí empecé a ver a personas conocidas que yo sabía que tenían hijos con alguna discapacidad también, y así nos fuimos juntando. Y nos habremos juntado como, no sé, 10 o 12 personas inicialmente, la mayoría trabajando en la ITPU Binacional y otros con empresas ligadas a la ITPU Binacional. Y fuimos conversando, viendo qué es lo que se podía hacer y bueno, y así la Asamblea Constitutiva se hizo el 11 de enero de 1986. O sea, se juntaron primeramente padres y amigos, por eso fue como un grupo inicialmente y después fueron organizándose mejor. Efectivamente, así, ¿verdad? Entonces ahí hicimos el estatuto, se hizo la Asamblea Constitutiva, se le dio el nombre y se empezó a hacer la gestión legal para la personería jurídica y también para comenzar a ver cómo cumplir nuestro objetivo, que es dar la atención a los niños y niñas con alguna discapacidad. Y bueno, pero no teníamos nada, ese nació de un sueño prácticamente, porque nosotros no teníamos nada, no teníamos local, no teníamos equipos, no teníamos profesional, no teníamos nada. Y bueno, entonces ahí fuimos y lo primero que hicimos, la primera actividad, inclusive hacíamos feria de comida, íbamos al centro, cuando había un sábado, mucha gente comprista, le vendíamos cosas y así fuimos juntando dinero. Y compramos la primera camilla y bueno, alguna cosita más, la lámpara infrarroja y esa cosa, ¿verdad? ¿Dónde empezaron? ¿En qué lugar? Nosotros empezamos, en realidad se fundó en el área 4, sería en el salón teatro del área 4, ahí se hizo la asamblea y la primera atención también se hizo ahí cerca. Nosotros conseguimos con la ITPU Binacional que había una caseta de obras que se fue utilizada en la época de las construcciones. Era una caseta más o menos toda de madera, aproximadamente de 60, 50 metros cuadrados, pequeña. Y ahí nos cedió ese local y ahí empezamos a instalar nuestra camilla
se contrató una psicóloga, un masajista, porque cuando eso tampoco había fisioterapeuta, ni siquiera no se formaba, en Paraguay no había ninguna facultad que formaba fisioterapeuta. Y bueno, entonces eran masajistas, ¿verdad? Y nuestro primer neurólogo nosotros lo trajimos de Foz de Iguazú. Un brasilero que atendía ahí en el hospital Maderiña, y mi hija yo le llevaba ahí para su atención, entonces yo le hablé para venir en Paraguay el sábado que tenía libre, y él venía voluntariamente. Y con él iniciamos, y se quedó él como, no sé, 3, 4 años o más trabajando con nosotros. Hasta que después empezaron también a haber profesionales paraguayos ya formados en esa especialidad. Y bueno, así fue creciendo, pero en el año 88, felizmente ya se pudo inaugurar el local que hoy estamos acá, ¿verdad? Ya con la campaña de recolección que se hizo, justamente con el apoyo también de la Fundación Teletón, en la colecta, entonces todo lo que se recaudó aquí en Ciudad del Este quedó para la asociación, y con ese dinero se compró este terreno de la ITIPU Binacional y se construyó el primer local que está aquí, un poco más arriba. Esta parte fue una ampliación posterior. Y bueno, y ahí entonces ya se empezaron a equipar, ya teníamos más profesionales, ya se daban las atenciones, la gente ya empezó a crecer esto y a la gente a apoyar. Entonces, el predio en sí de la fundación es de la fundación, es propio. El predio es de la fundación, fue adquirida de la ITIPU Binacional, es un terreno muy bien ubicado, se pensó en eso. Nosotros tuvimos el apoyo de la ITIPU Binacional cuando eso, ¿verdad?, con el ingeniero de Bernardi y también con el ingeniero Carlos Facetti, ambos ya fallecidos hoy día, que nos apoyaron y nos dieron para elegir dónde quieren ustedes para su local, un lugar que sea accesible, que la gente pueda llegar con ómnibus y así. Y pensamos, y ahí elegimos este lugar, y nos vendieron 5.000 metros cuadrados. Hoy día es una joya, ¿verdad?, porque por la ubicación es invalorable su valor. Justamente queremos hablar con tu hija. Vos empezaste sí. con tu hija pensando en ella, y también pensando en mucha gente que no tenía esa oportunidad para poder rehabilitarle a sus hijos. Así mismo es, ¿verdad? Y bueno, y también la psicóloga tenía las atenciones psicológicas y también la atención de rehabilitación, que es la parte de fisioterapia, neurología, y también ya se empezó a dar el apoyo pedagógico a los chicos que tenían dificultades de aprendizaje, porque también ocurre que hay una discapacidad que se llama discapacidad intelectual, cuando una persona no asimila o no aprende en el mismo ritmo que los compañeros, entonces necesita de un refuerzo, de un apoyo. De esta manera hablamos con uno de los socios fundadores, con José Amarilla, quien nos cuenta que tiene una hija con quien comenzó a trabajar en APAMAP. Ella es Raquel Amarilla, quien nos va a contar su experiencia y todo lo que ella anhela para las personas con discapacidad en Ciudad del Este. En mi caso particular, como siempre digo, mis padres nunca me escondieron. ¿En qué sentido te digo que nunca me escondieron? Nunca me escondieron que yo tengo discapacidad. Mi vida no es igual. Yo por ejemplo, en total somos 4 hermanas, ¿verdad? Mis 3 hermanas para la sociedad son normales, ¿verdad? Entonces, de repente vos veías a tus hermanas salían a cenar, a bailar, o lo que sea, ¿y yo qué? ¿Verdad? No te voy a negar, tenemos, como todas personas de nuestra adolescencia, tenemos nuestras crisis existenciales. Por el famoso, porque a mí, yo quiero sacar mi muleta, mi bota, mi silla, o lo que quieras, ¿verdad? Pero también, ¿qué pasa? El apoyo familiar, ¿verdad? Tu familia, como yo siempre digo, la familia es donde más te incluyen. Te tienen que incluir. Donde tiene que empezar la inclusión. Claro, donde tiene que empezar la inclusión. Yo, por ejemplo, no te voy a mentir, a mi familia me incluyen desde el día 1. Fácil no fue, ¿verdad? Sí. Fácil no fue, pero te incluyen desde el día 1 y te dicen, bueno,
vamos a salir, ¿sabes qué? Tenés, como suelo jugar yo misma conmigo, ¿verdad? Y digo, tenés 4 patas, metele, tenés silla de ruedas, hablas como, ya te habrás dado cuenta, hablas por los codos, socializar lo que quieras, ¿verdad? No es fácil. No es fácil. Y Raquel, APAMAP, ¿qué significa para vos y qué también significa para otras personas que ya conoces? Y digamos que APAMAC significa una parte sumamente importante de mi vida, donde vine a dar mis primeros pasos, hablar de repente, hablaba luego, ahora yo hablo más serio, y después tratar de que acostumbrarme a mi muleta. Es todo un proceso, la parte de psicología, conocerte, adecuarte, es un proceso mutuo entre vos, persona con discapacidad, y vos, papá y mamá, ¿verdad? Pero es muy bueno, a mí me sirvió. Y a mucha gente le sirve también. A mucha gente le sirve, no es fácil, es como solemos hablar con mi papá, ¿verdad? Y solemos decir, no es fácil, hay gente que te viene de allá, de donde vulgarmente se dice, viene donde perdió el diablo el poncho, ¿verdad? Mamás vienen con nompas con sus niños, están así con la cabeza como globo, que es con hidrocefalia, vienen y le meten pata, como se dice vulgarmente, ¿verdad? No están ahí, traen su granito de arena, una platita para su consulta, para su ómnibus, te traen de repente, yo en la época que estaba acá también, te traen y te dicen, mira, maté una gallina. Era lo único que yo te puedo dar gracias porque mi hijo salta. Y vos decís, porque salta, ¿verdad? Y es algo así, para mucha gente insignificante, pero para ellos salta, habla, te mira, se mueve. Es otra cosa. Y cosas que consiguen con la fundación. Claro, o sea, con los profesionales, con sí, todos los voluntarios. Es todo un trabajo mutuo. Los profesionales, papá, mamá, la familia, es una estimulación, ¿verdad? Dentro de lo que vos ves cómo funciona APAMAP, ¿está bien? ¿Falta más? ¿Qué se necesita, Raquel? Y la verdad que está bien. Lo que falta más es que seamos más valientes, así que hagamos más ruido, ¿verdad? Y después estamos todos muy bien. Es cuestión de zarandearle nomás a la gente. Estilo, estamos acá, mira qué te puede pasar, y ese tipo de cosas, ¿verdad? En cuanto a la inclusión por parte de la sociedad esteña, por parte de la gente del país mismo, ¿cómo es? Y la verdad que depende de la perspectiva, ¿verdad? En mi caso, como te vuelvo a decir, mira que yo me siento incluida. No te digo que hay gente que, como yo siempre digo, mi mamá que te incluyan, ay, estás al lado, ay, te sentás. Como yo suelo decir siempre, la mirada es lo que más te molesta. No es que te diga, qué guapa que sos, no, hombre, no te subiste, bajás, saltás, no sé qué. Es la mirada. La mirada. Eso es lo que más te duele. O sea, esa es la primera inclusión. Esa es la primera inclusión, porque primero es una mirada, wow, consiguió. Oh, pobrecita. Así yaranga. Mira cómo está. ¿Verdad? Ese también. Y hay mucha indiferencia. Tampoco nos vamos a mentir, no, es todo color de rosa. Hay mucha indiferencia, ¿verdad? En la inclusión. Te miran, lo que sea. Yo dentro de la sociedad estoy incluida, pero hay muchísima gente que no se siente incluida. Y eso empezando con lo personal. Sí. Y en cuanto a la infraestructura nos falta muchísimo, según... ¿Acá en Ciudad del Este? Sí. Tenés que, no sé. Sortear. No, es derrumbar todito Ciudad del Este y empezar de cero. La verdad. Para incluir. Excelente. Sí, en todos lados. También porque tenemos muletas, silla de ruedas, lo que sea. En todos lados. Por otro lado, nos habla el ingeniero Armindo Caballero, quien tuvo a su cargo la construcción de la Fundación APAMAP en ese entonces. También por aquí pasaron sus 2 hijos, quienes aprendieron y crecieron con la familia APAMAP. Asimismo, 1991 era la construcción, en aquel tiempo era para zona de carpintería. 1991 que fue llamada una licitación y mi empresa ganó en ese tiempo. Y hasta ahora está intacta esa obra y es una parte un poco de orgullo también para nosotros, porque teníamos la fiscalización de Itaipú sobre esa obra y era el tiempo de la presidencia de Marta Horvat. Y se presentó, se entregó la obra en tiempo y forma con materiales que
ustedes podrán después ir a mirar y está intacto, o por lo menos la gente de la comisión pueden verificar y decir sobre eso, ¿verdad? Y sobre la infraestructura, ¿qué podés contarnos? Las divisiones, el metraje, todo eso. Y ese metraje en sí en particular ya no está en mi memoria, pero en ese tiempo teníamos la parte del frente, que sería la parte de consultorio de 300 metros cuadrados, dice acá. 300 metros cuadrados, sí, con un entrepiso arriba para un salón de alto. E inclusive me acuerdo que mi hijo, el segundo de mi hijo, que tenía problemas de aprendizaje, hizo una danza en ese lugar, en aquel tiempo cuando vino a hacer un curso de 6 meses con la doctora esta, que no me acuerdo su nombre. Elsa, una amorosa. Y, o sea, vino en un lugar donde yo construí, danzó, y le muestro inclusive la foto de decir, yo no fui ahí, papá, decía así, pero por lo menos de parte mía, de mi familia, también hizo uso de APAMAT, aprovechando. También quedó para otras familias y eso es un Quedó orgullo para ti otra también. familia, y es tal el caso que me acuerdo bien, mi hijo entraba en el colegio regional y me dijo la profesora, necesita ir a una psicóloga, porque estaba mezclando la letra, demás cosas, y en aquel tiempo uno medio que le choca eso. Pero gracias a Dios, a mí en particular no. Entonces lo primero que pensé fue en APAMAT, primero porque vivo cerca, y segundo sé lo que ellos, porque ya estuve con ellos, ya trabajé con ellos, y el esfuerzo que ellos hacen para que esto salga adelante y puedan satisfacer la demanda correspondiente. Y vinieron acá con la profesora Elsa en 6 meses, perfecto. Después el tercero de mi hijo también tuvo problemas de aprendizaje, vinieron acá, o sea que también yo soy un usuario de APAMAT, aparte de haber colaborado en la construcción, también usó mis hijos y estoy contentísimo, y ojalá infraestructura en sí, en forma general, de lo que APAMAT necesita, eso sabemos bien. Sí, pero para lo que fue en su momento. Para que fue en su momento, en esa época, era importantísimo. Referente a la escuela, que ahora tiene otro nombre, pero ¿cómo fue para que construyan eso? Y Ese bloque. Y bueno, la construcción en sí normalmente, como tenía las especificaciones técnicas y tenía que seguir, y me acuerdo bien que eran madera en aquel tiempo, que ahora ya no hay, que es madera de Tallí, que eran cabriadas enormes, que tuvimos que traer. Personalmente me fui en aquel tiempo a la ciudad de la madera, que es Caguazú, a contratar y a traer, y en el 91 con grúa muy poco se usaba, y era manual, teníamos que alzar con un sistema que alzan materiales, materiales pesados, y ahora está fijo. Muy bien, en minutos retornamos con más Viernes de HDP desde la Fundación APAMAP.